No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. El presidente iraní no se pudo contener, necesitaba salir a los titulares de toda la prensa internacional, lo volvió a conseguir con unas declaraciones bastante ofensivas, insultantes y amenazadoras. Ha habido reacciones, en Europa por lo menos, les hablaremos de ellas, también les hablaremos de la reacción de una propuesta en Israel para reaccionar ante el boicot propuesto por algunas organizaciones de Gran Bretaña. Otro campo de refugiados palestinos en Líbano se suma a los enfrentamientos contra el ejército libanés. Aparece un nuevo grupo terrorista en acción. También les hablaremos de un recordatorio a los homosexuales asesinados por los nazis en Alemania y de unos cuadros primero robados y ahora reencontrados en un banco en Suiza. Empezamos hablándoles de Ahmadinejad. El gobierno español convocó para hoy al embajador iraní en Madrid para manifestarle su rechazo a las expresiones del presidente de ese país, Mahmoud Ahmadinejad, quien advirtió a Israel que afronta la cuenta regresiva de su caída. Por su parte, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Bernard Kouchner, condenó ayer las últimas declaraciones sobre Israel del presidente iraní, quien además aseguró el domingo que en un futuro próximo asistiremos a la aniquilación del régimen sionista. Según un comunicado emitido ayer por el Ministerio de Asuntos Exteriores, el jefe de la diplomacia gala reaccionó a esas palabras calificándolas de inaceptables, razón por la que Kouchner las condenó con la mayor firmeza. Y estas condenas seguramente hacen que Ahmadinejad se muera de miedo y se replantee y tenga remordimientos. El caso es que, pese a lo que piense el presidente iraní, según el ministro de Asuntos Exteriores francés, son declaraciones incompatibles con el diálogo entre culturas y civilizaciones, y dijo que también incompatibles con la aspiración iraní de jugar un papel regional de primer orden. O no, pueden jugar así un papel regional de primer orden, el papel del agresor, el papel del envenenador constante de la situación. Según Kouchner, el conflicto palestino-israelí y las relaciones israelo-libanesas no pueden servir como pretexto para poner en entredicho el derecho fundamental de la existencia de Israel. Por su parte, Moratinos, el ministro de Asuntos Exteriores español, hizo unas declaraciones en la Radio Nacional Española donde decía que la convocatoria al embajador fue realizada porque esas expresiones son del todo inaceptables. A su vez, Ahmadinejad dijo que Occidente puede llorar amargamente, pero que no habrá cambio alguno en el programa de investigación nuclear iraní. Recordatorio: Irán quiere tener un arma nuclear, dice que hay que borrar a Israel del mapa, dice que le queda poco para tener el arma nuclear y dice que a Israel le queda poco para desaparecer. Parece que las cuentas casan, la cosa parece bastante lógica y fácilmente comprensible. Habrá muchas condenas, la gente hablará, se reunirán, habrá consensos, habrá ultimátums, pero no vemos muy claro que haya alguna acción real y concreta que vaya a proteger al Estado de Israel. El caso es que habrá que esperar, como de costumbre. Nosotros seguimos, les hablamos de, mientras Ahmadinejad dice estas cosas, algunas organizaciones en Gran Bretaña deciden que hay que hacer un boicot contra Ahmadinejad o Irán, no, evidentemente, contra Israel. Hay reacciones en el Parlamento israelí. El parlamentario israelí Otniel Seller del grupo Kadima propuso una ley para colocar una pegatina a todos los productos de los países que impongan boicots contra Israel. Seller expresó que si Israel es boicoteado, ellos deben aislarlos en respuesta. La semana pasada, varias organizaciones de Gran Bretaña llamaron a boicotear universidades y productos israelíes. Esto es como lo del cazador cazado, o bien el boicoteador boicoteado. No parece que realmente esta sea una manera demasiado seria de solucionar este problema. Bueno, la propuesta es que en las pegatinas se pueda leer: este país está involucrado en un boicot anti-israelí, de modo que la gente no comprara esos productos. Veremos si prospera esta propuesta, tenemos nuestras dudas. El caso es que seguimos, también hablamos de un polémico informe de Amnistía Internacional que, con motivo del 40 aniversario de la Guerra de los 6 días, hizo público ayer en un comunicado y que emplaza a Israel a
desmantelar los asentamientos y controles de Cisjordania. Pide también a los palestinos, más discretamente, que detengan los ataques contra civiles israelíes, y eso sí, solicita a la comunidad internacional a que se implique, les pide que se impliquen y que monitoreen el proceso y que se aseguren de que ambos lados los respetan. Amnistía Internacional destacó que las violaciones de los derechos humanos por ambos bandos ponen de relieve la necesidad de una vigilancia internacional. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, Mark Regev, recordó que Israel tiene sus propios sistemas de supervisión y que es el único país de Oriente Medio donde los derechos humanos están en el centro de la cultura política. En Israel, dijo Regev, nos enorgullecemos de nuestro fuerte e independiente sistema judicial. El respeto por el Estado de Derecho, las libertades individuales y los derechos humanos son esenciales en nuestra sociedad, y prosiguió, trátese de un judío o árabe, israelí o palestino. Por su parte, la diputada israelí de Meretz Ehad, Zehava Galon, anunció que va a pedir una reunión urgente del Parlamento para estudiar ese informe. El informe se titula Ocupación duradera, palestinos bajo asedio en Cisjordania, y en él Amnistía Internacional denuncia 500 controles militares y bloqueos que, explica, sufren a diario los palestinos, y habla de los 700 kilómetros que ellos llaman muro, ya saben que es la valla o muro, y que protesta. Bueno, pues por su parte el viceprimer ministro, futuro tal vez presidente de Israel, Shimon Peres, declaró ayer a la radio pública israelí que esa barrera, ese muro, esa valla se construye en buena parte de Cisjordania y que Israel tiene derecho a buscar los medios necesarios para defenderse de los ataques suicidas. Así que recordó cómo a principios del 2000, en septiembre del 2000, los atentados suicidas palestinos contra autobuses y centros de ocio en Jerusalén se sucedían casi a diario, y después de esta construcción de la barrera, valla o muro, se han reducido casi por completo ese tipo de ataques, dijo Shimon Peres. En fin, nos vamos ahora a otra zona de conflicto, zona que también está acaparando la atención internacional. Líbano, les hablamos de Fatah al-Islam la semana pasada, de los enfrentamientos en un campo, pues ahora ya les hablamos de un nuevo grupo, otro campo y más multiplicación de los conflictos. La violencia entre el ejército libanés y los terroristas de Fatah al-Islam se propagó el lunes a un segundo campamento de refugiados palestinos en el sur del país, dejando muertos, al cierre de nuestra edición, a 3 soldados y 2 milicianos. Después de enfrentamientos esporádicos ocurridos el domingo, la violencia se intensificó durante la noche y continuó el lunes, cuando terroristas del grupo Jund al-Sham lanzaron granadas impulsadas por cohetes al ejército, en las inmediaciones del campamento Ein el-Hilwe. Este campamento en el sur del Líbano es el más grande de los 12 instalados para refugiados palestinos en el país. Bueno, este nuevo grupo, Jund al-Sham, tiene su base en Ein el-Hilwe y se ha atribuido varios atentados con dinamita y tiroteos, principalmente en Líbano y Siria. Al parecer, Jund al-Sham significa soldados de la Siria histórica. Es el grupo terrorista más activo en el país, y en Líbano habría decenas de milicianos, dijeron, terroristas, según esta agrupación. Al parecer este grupo habrá que investigar algo más, pero también tendría vinculación lejana con Al-Qaeda. Sería una especie de Fatah al-Islam 2. Y seguimos, dejamos Oriente Medio y nos vamos a hablarles ahora de un recordatorio en Alemania. El gobierno alemán anunció este lunes que comenzará a levantar un monumento en memoria de los homosexuales asesinados y perseguidos por el régimen nazi en las cercanías del Reichstag berlinés antes de que termine el año. El ministro alemán de Cultura, Bernd Neumann, llegó este lunes a un acuerdo con el colectivo de homosexuales y lesbianas, los grupos parlamentarios, así como los artistas Michael Elmgren e Ingmar Draxet. El monumento, que se financiará con 600.000 euros procedentes de las arcas estatales, se construirá cerca del monumento a las víctimas del Holocausto de Peter Eisenman. Y va a ser un cubo enorme en cuya esquina habrá una ventana a través de la cual se podrá ver imágenes de una película. La primera secuencia va a ser la de 2 hombres besándose en memoria de los 54.000 homosexuales que se estima fueron condenados durante el nazismo y de los 7.000 que murieron asesinados en los campos de concentración. Seguimos hablando de ajustes de cuentas con el pasado. Una caja de seguridad llena de pinturas de grandes maestros fue descubierta en un banco de Zúrich después de que la justicia suiza ordenara su apertura. Las obras fueron presuntamente confiscadas en Francia por los nazis y destinadas a la colección del jefe de propaganda Hermann Göring. La caja fuerte contenía 14 cuadros firmados por Durero, Monet, Renoir, Kokoschka y Van Kessel, valorados cada uno en varios millones de dólares.
El juez decidió su apertura y actuó a demanda de la Fiscalía de Múnich tras la muerte en marzo de un célebre historiador del arte, Bruno Lotze, que trabajó para Göring durante la Segunda Guerra Mundial. Este Bruno Lotze murió a los 95 años, trabajó en una oficina encargada de la confiscación de obras de arte pertenecientes a los judíos en los territorios ocupados por Alemania. Fue crítico e historiador y abrió una fundación en Liechtenstein de Bellas Artes para poner a buen recaudo su fortuna. Un gran hombre, este Lotze, a quien se le dejó morir tranquilamente a los 95 años con su fortuna tras habérsela robado y expoliado a los judíos durante la Alemania nazi. Muy bien, el caso es que se ha abierto, han aparecido ahí y veremos ahora, viene todo el tema de las devoluciones, a quién irán a parar estos cuadros. Vamos a seguir hablando de cultura, aunque esto no es cultura, pero algo se puede decir, ¿verdad, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Masha? ¿Qué te parece? Nada, muy bien, es como diría Brian Ferry, a estos nazis sí que les gustaba el arte, ¿no? Porque lo atesoraban es verdad. Y lo guardaban para sus nietos. Sí. Pues nada, mejor vamos a hablar de otras cosas, vamos a hablar de escritores, de cine y de música. Primero vamos a hablar de que este domingo en Praga se ha inaugurado la 17ª edición del Festival Internacional de Escritores, cuyo tema central esta vez es el Dada o Dadaísmo, y entre ellos queremos destacar la invitación a Abraham Bet Yoshua de Israel. Es un escritor muy destacado, y aparte de habrán ahí otras figuras como los estadounidenses Doctorow y Schneider. Pues nada, hablar del dadaísmo a estas alturas pues es obvio, es un movimiento que tuvo su nacimiento a finales de la Primera Guerra Mundial con Tristan Tzara como su principal fundador. Pasamos al cine, si te parece. Bueno, ¿tú estás en cinematográfico últimamente? Sí, no, es que se producen más noticias, no es que sea eso. Mira, el francés Mathieu Kassovitz es un actor judío que igual a la gente suena tanto su nombre, pero si digo que es el enamorado de Amélie, todo el mundo identifica esa cara tan particular, que ha trabajado también Delicatessen en muchas películas. Pues está con dos proyectos que va a dirigir, y uno de ellos es una película animada sobre un tema tan sensible como es el Holocausto. Oh, Dios. Bueno, pues este proyecto se llama The Beast, La Bestia, y es una producción animada basada en un TVO surgido durante la Segunda Guerra Mundial, en el que las diferentes naciones que participaron están representadas con animales. Eso es digamos, la parte bonita o gráfica del tema, ¿no? Es un poco como Rebelión en la Granja de poner algo así, pero con los países representados con animales y que aborda todo esto. Bueno, las técnicas que se van a utilizar es el 3D con fondos naturales, o sea que por un lado vamos a tener la animación y este mundo fantástico, pero los fondos serán naturales, de escenarios naturales. Curiosa. El segundo film que va a dirigir durante el 2008 se llama The Cave, la cueva, y habla sobre unos comandos franceses que en Nueva Caledonia, bueno, es otro tema, ¿no? Proyectos tiene. Oye, ¿y esto de The Beast, la bestia, puede tener algo que ver con Maus, aquel que eran ratones? Había un TVO, ¿no? De Rat House, de sí, Maus se llamaba así, sí, era sí, sobre... Sí. No creo, esto creo que son diferentes animales, diferentes naciones, por lo menos así está anunciado. Otra noticia de cine tiene que ver con Helen Mirren, The Queen, la premiada como mejor actriz y que se la arrebató a nuestra Penélope Cruz, pero también muy merecidamente. Va a hacer una película, se llama Gaza, y va a protagonizar a una de las últimas mujeres judías que permanecen como digamos en uno de los asentamientos de Gaza, y la historia es que su hija es una reportera involucrada en una relación con un palestino y que es asesinada de un tiro. A partir de allí se inicia una historia. Bueno, no le vamos a contar cómo acaba la película porque si no... Yo personalmente no lo sé, pero da miedo, cuando se ponen a tratar estos temas... Los temas históricos actuales. Históricos o actuales, la verdad. Sí, siempre tienen... Vamos a ir a algo más normalito, que es más del agrado de todo el mundo. El sexto Festival Internacional de Música Sefaradí, que se celebra anualmente en Córdoba. Este año las fechas son del 20 al 23 de junio y se enmarca dentro de las actividades de la Red de Juderías de España, Caminos de Sefarad.
El programa es el siguiente y vayan tomando nota los que estén por allí. El miércoles 20 de junio estará Paco Díez, es música sefaradí, canciones en judeo-español, con un toque folk. El jueves 21 de junio, Rania con el programa Legado Sefardí, un poco más de lo mismo. El viernes 22 de junio, Mashallah, del cual habrán oído hace poco un programa que dedicamos en la sección de música sefaradí, con instrumentos más, digamos, árabes y de marroquíes, etcétera, y música también del este del Mediterráneo. Cerrando las actuaciones el sábado 23 de junio, el trío Klezmática, que también se ha presentado hace unos días en el Festival de Murcia, de Tres Culturas. Todo esto en el Jardín Botánico de Córdoba. El precio son 5 euros, las entradas, los espectáculos son a partir de las 10:30 de la noche. Y una recomendación, ya que yo he estado actuando en esa zona, llévense esto para espantar los mosquitos, porque está al lado del río y suelen ser atacados públicos y artistas por igual. Bueno, pues nada, que habrá que llevar ahí protección de mosquitos. Jorge, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Vuelves mañana? Sí. Bueno, pues mañana nos vemos, ya que estamos por aquí. Gracias. Me vengo ahora al rincón de Iguit. Iguit, ¿cómo estás? Bien. Bueno, cuéntanos hoy qué traes. Traemos noticias de la Franja de Gaza. En medio del conflicto ha nacido una pequeña hace 14 días, con una malformación en su corazón. Los precarios hospitales palestinos no pueden hacer frente a la operación que necesita. Sus padres pidieron ayuda a las autoridades hebreas, que les han permitido cruzar la frontera que permanece cerrada estos días para que sea operada en Israel. Esta imagen de esperanza contrasta con la noticia de un nuevo ataque de aviones israelí contra las infraestructuras de Hamas en el norte de la Franja de Gaza. Es la respuesta de Israel tras la muerte de un segundo ciudadano hebreo por cohetes palestinos en la ciudad de Sderot. Esto fue la semana pasada, ¿verdad? Que fue cuando, sí, justo al final de la semana. Al final de la semana pasada, que fue cuando fue este ataque y la segunda víctima. Sí. Bueno, pues sí, un poco de esperanza. Sí. Muchas gracias, Iguit. Gracias a ti. Nos encontramos mañana. Muchas gracias a ustedes. Mañana más. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. La retirada de Israel de Gaza, la futura reunión entre Abbas y Olmert, las conversaciones, supuestas conversaciones o no conversaciones con Siria, el descubrimiento de un diario de una víctima nazi, una joven víctima nazi, así como el homenaje a una superviviente, son los temas que nos ocuparán hoy. Empezamos en la Franja de Gaza. El ejército israelí retiró ayer a sus tanques y soldados desplegados en el sur de la Franja de Gaza, poniendo fin a su mayor operación sobre el terreno en la zona en varios meses. Las tropas israelíes entraron el lunes en el territorio palestino, adentrándose en una distancia de 1,5 kilómetros. Los soldados hicieron registros casa por casa y arrestaron a 4 palestinos acusados de terrorismo. Ha sido la operación israelí más importante en Gaza desde que se firmara el alto el fuego en noviembre y que ya ven que tampoco ha dado mucho resultado. Israel lanzó en esta ofensiva varias incursiones también sobre el terreno, en la cual murieron más de 60 palestinos, en su gran mayoría terroristas. Fuentes militares israelíes destacaron que las unidades cumplieron con su misión y que regresaron a su base, y también las autoridades militares definieron la acción como operación de defensa contra el terrorismo. No se informó de víctimas entre la población ni de enfrentamientos armados en la zona de operaciones. Por otra parte, la radio pública israelí informó de que el primer ministro israelí, Olmert, y el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, se van a reunir el jueves que viene en la localidad cisjordana de Jericó. El portavoz jefe del gobierno israelí, David Baker, declaró que no se fijó aún el lugar ni la fecha del encuentro y insinuó que la decisión final se tomaría ayer por la tarde, pero bueno, parecía, todos los medios de comunicación daban por hecho que la reunión sería el jueves. Seguimos, les hablamos precisamente de esa reunión. El presidente palestino Mahmoud Abbas aseguró ayer que durante su próximo encuentro con el primer ministro israelí Ehud Olmert, previsto para esta semana, hará un llamamiento para iniciar conversaciones para un acuerdo final de paz.
Asimismo, el presidente explicó que también abordará con Olmert la expansión de los asentamientos judíos en Cisjordania y la construcción del muro o valla de separación. Abbas aseguró que también pedirá la liberación de los prisioneros palestinos que permanecen en cárceles israelíes e insistirá en que Israel debe transferir cientos de millones de euros en impuestos que corresponden a la autoridad palestina y que tiene congelados desde el triunfo electoral de Hamás el año pasado. Hasta ahora Israel dijo, sin embargo, que no va a empezar las negociaciones hasta que Hamás reconozca a Israel y que renuncie a la violencia. Abbas hay que destacar que tiene otro flanco de conflictos, y es que dentro de su propio pueblo, entre Fatah y Hamás, siguen los enfrentamientos. De hecho, en el mismo discurso del que les hablábamos, el presidente de la autoridad advirtió ayer a los palestinos que se encuentran al borde de una guerra civil y que el actual gobierno de unidad entre Hamás y Fatah es la única oportunidad que tiene para salvarse de la catástrofe. También dijo que la guerra civil sería peor incluso que la ocupación. El Centro Palestino de Derechos Humanos denunció ayer que desde el viernes pasado murió además en esos enfrentamientos entre clanes, entre Fatah y Hamás también, un joven palestino y otras 6 personas, entre ellas 2 niños que resultaron heridos. Seguimos, hablamos de Israel se niega a conversar con Hamás hasta que Hamás no renuncie a la violencia, reconozca el Estado de Israel. Les hablamos ahora de las conversaciones, supuestas conversaciones con Siria. A veces hay noticias que se filtran que dicen que hay conversaciones. En este caso se filtran noticias inversas. Según indicaron varios asesores del primer ministro Olmert al diario israelí Haaretz, Israel teme que un proceso negociador con Siria para resolver la cuestión de los Altos del Golán y alcanzar un tratado de paz con este país perjudique a sus relaciones con Estados Unidos. Una de las fuentes reveló que la posibilidad de negociar con Siria no está en la agenda de trabajo que Olmert llevará a Washington el próximo día 19 a la entrevista con el presidente George Bush. En su lugar, la entrevista se centrará en el tema palestino, la llamada iniciativa saudí y la espinosa cuestión del programa nuclear iraní. Que en estos momentos no hay que olvidar que Ahmadinejad sigue incendiando la zona con sus comentarios. Ayer no hubo ninguno nuevo, o por lo menos al cierre de esta edición no había habido ninguno nuevo. El caso es que hablábamos de negociaciones, habría que hacer un comentario respecto a España. Supongo que saben todos que la banda terrorista ETA decidió dar por finalizado el alto el fuego, curioso alto el fuego, durante el cual hubo atentados terroristas también, como el atentado de Barajas, el de la T4, la terminal, donde murieron 2 personas. El caso es que respecto a este tema de las negociaciones supuestas con Siria, no en concreto sobre eso, sino por el tema de ETA, se le preguntó al embajador de Israel en España, Víctor Jarel, que no quiso pronunciarse sobre la ruptura de la tregua de ETA, ya que calificó que el tema es español 100%, aunque declaró que su país nunca ha hablado, ni pública ni privadamente, bajo ninguna circunstancia, con terroristas, mientras sean terroristas. Probablemente esto enlace con la noticia que decíamos de que Israel se niega a hablar con Hamás. Bueno, seguimos, dejamos Oriente Medio, dejamos el terrorismo. Vamos a hablar de una noticia que ha revolucionado a todos. Ha sido el descubrimiento de un diario en el estilo de Ana Frank, pero otra joven víctima del nazismo. El Museo del Holocausto recibió el diario de una adolescente judía escrito bajo la ocupación alemana de Polonia y que había confiado a una amiga vecina antes de ser deportada a los 14 años a Auschwitz. Un portavoz del museo dijo que el documento, que ya es comparado con el mundialmente célebre diario de Ana Frank, relata las vicisitudes de Rutka Lasker en su pueblo de Bandin hasta abril de 1943 y fue entregado por su hermanastra que reside en Israel. El padre de Rutka, que sobrevivió a la Shoah y emigró a Israel, volvió a casarse y tuvo una hija, Zehava Sert, que recibió hace 2 años el diario de su hermanastra de manos de quien fuera su vecina en Bandin, Stanislava Spinska. Hasta el momento no se había dado a conocer el contenido del diario de Rutka, que murió en Auschwitz y que al parecer había entregado el diario a Stanislava porque quería dejar algo de sí, según explicó el portavoz que dio a conocer esta noticia. La amiga lo ocultó hasta que encontró a la familia de su padre, que había perdido a su mujer y a otros hijos en la guerra antes de emigrar. Un portavoz de Yad Vashem explicó que piensan que Lasker fue asesinada inmediatamente después de llegar a Auschwitz en agosto del 43. En fin, una sobrecogedora pieza más, un diario más que suponemos no tardaremos en poder leer y en conocer más detalles acerca de la vida de esta muchacha.
Seguimos hablando del Holocausto, en esta ocasión una conmemoración. Una superviviente de la Shoah, Rachel Bernheim, de 85 años, que estuvo recluida en el campo de Auschwitz, fue condecorada ayer por la Fundación Raoul Wallenberg, con sedes en Jerusalén, Nueva York y Buenos Aires. Bernheim, residente en el kibutz Yakum, llegó a Auschwitz al ser expulsada de la antigua Checoslovaquia y participó en varias marchas de la muerte, impuestas por los jefes de ese campo de exterminio de judíos en Polonia. De una de esas marchas logró huir y bajo una falsa identidad vivió en Europa hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente consiguió emigrar a Israel, donde murió uno de sus hijos durante la Guerra del Kipur en el 73. La medalla le va a ser entregada en Tel Aviv, en la Embajada de Suecia, de donde era el diplomático Raoul Wallenberg, de quien hemos hablado en numerosas ocasiones aquí. Salvó a decenas de miles de judíos durante la Segunda Guerra Mundial y su memoria guarda la fundación. Por cierto, que Wallenberg desapareció hace 62 años, dicen, después de haber sido capturado por el ejército de la ex Unión Soviética en circunstancias desconocidas, y desde entonces nunca se ha sabido de su paradero. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo. Vamos a hablar un poco de cultura con Jorge. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, aquí con algunas noticias interesantes de la cultura. No lo dudo, cuéntanos alguna. Bueno, lo primero, no olvidarnos que este jueves 7 de junio es la cuarta sesión de conferencias del ciclo por el 90 aniversario de la primera sinagoga de Madrid. Y entonces se proyectará una emisión del programa Shalom de Televisión Española que se dedicó al acto de la sinagoga en el 92. Va a haber una conferencia de Mercedes Rico, que es la directora general de Asuntos Religiosos del Ministerio de Justicia, sobre el Estado español y las comunidades judías, nuevos marcos de referencia. Otra conferencia de Pedro López de Aguirre Bengoa, que fue embajador de España en Israel, el proceso de establecimiento de relaciones entre España e Israel en perspectiva. Luego se leerá el discurso que en el 92 pronunció el rey Juan Carlos I en la sinagoga. Luego una conferencia de Jacques Laredo sobre la comunidad judía de Madrid y las conmemoraciones del 5º centenario de la expulsión. Y por último, una conferencia de Óscar Camargo sobre los judíos madrileños hoy, una aproximación sociológica. Todo esto, como repito, el jueves 7 de junio en el Salón de Actos desde las 6:30 de la tarde. Luego tenemos otra cuestión referente, en este caso, a la comunidad judía, pero de Barcelona. En realidad no es solamente la comunidad judía, sino el papel de los judíos en la ciudad. La alcaldía de Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona, va a inaugurar una señalización histórica del barrio del Cal, que es el barrio judío, el que está detrás de la catedral del barrio antiguo de Barcelona. Y ¿qué es esto de la señalización? Que se van a poner unos carteles hablando de los sitios que tienen referencias a la historia judía con Barcelona. Bueno, es algo importante, eso tendrá lugar el lunes 11 de junio a las 11 de la mañana y concurrirán muchas autoridades de la ciudad. Ah, buenísimo. ¿El 11 de junio? El 11 de junio. Luego el 8 de junio, que cae el viernes que viene. Que cae en 8, sí. El viernes, a las 12:30 del mediodía, que va a ser muy buen tiempo, acérquense a la Feria del Libro de Madrid, en el Retiro, y se acercarán a la caseta 241, que es el pabellón del Círculo de Lectores, y allí la presentadora Cristina García Ramos, conocida de Televisión Española. De Televisión Española, va a presentar el libro Dulce lo vivas, que es un libro escrito por Ana Bensadón, una española de Tánger, experta en cocina sefardí, y luego de la presentación del libro, aparte de que se lo pueden firmar, habrá una degustación de dulces. O sea, es una de las pocas veces en que la literatura se hace realidad. Literatura sabrosa. Exacto. Y por último vamos con otra convocatoria, esta vez es para el día 9, para el sábado, para los que estén en Valladolid, dentro del Festival Internacional de las Artes de Castilla y León, que tiene muchas actividades interesantes. Una de ellas es la que va a tener lugar en el Teatro Liceo el sábado 9 a las 8 de la noche con la obra Plonter, que quiere decir embrollo. Es una obra israelí que presenta el Teatro Cameri de Israel en versión original en hebreo y árabe y subtitulada, le quiero dar vueltas, pero en español, o sea que se puede entender lo que ocurre en escena. Es una obra sobre
la vida bajo la ocupación de los palestinos, los israelíes, una obra compuesta y dirigida por Yael Renan y que dura 1 hora y media, que la recomendamos para que vean también el nivel del teatro en Israel. Muy bien, del que realmente es muy difícil que haya posibilidades de ver aquí en España, en Madrid en todo caso, salvo de vez en cuando con el Festival de Otoño, que vienen algunos o algún otro festival. O algún mimo. Algún mimo. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Hasta mañana. Luego. Me vengo ahora al rincón de Irit. Hola, Irit, ¿cómo estás? Bien. Cuéntame, ¿de qué hablamos? Hablamos del premio Ser Zalman Cohen Universidad Fund Prize, que descubriendo la investigación médica para el año 2007 ha sido conocido el profesor Nir Friedman de la Hebrew University de Jerusalén, en Facultad de Ingeniería y Computer Science, por su contribución al análisis de los sistemas biológicos complejos, y el premio para científicos de edad inferior a los 40 años. Reconoce y premia descubrimientos que han contribuido al entendimiento y conocimiento de la enfermedad. El profesor Friedman fue premiado por su trabajo en el desarrollo de las bases computacionales. Sus técnicas permiten al personal clínico y a los investigadores a escanear el genoma del paciente e identificar su susceptibilidad y su resistencia a la enfermedad. El descubrimiento del profesor Friedman contribuye al conocimiento de las bases computacionales del nuevo campo dinámico del sistema biológico. El Cohen Fund es una fundación privada radicada en Sydney que recauda fondos y los distribuye para destinarlos a la investigación médica y para becas de la Universidad de Sydney y de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y anima a promover el trabajo comparativo entre las universidades. El premio se concede en años alternativos en la Universidad de Sydney y en la Universidad Hebrea. El acto de concesión se realizará el 6 de junio en el rectorado de la Hebrew University en Jerusalén, entregado por Michael Duncan, miembro del rectorado. Bueno, muy bien, pues muchas gracias, Irit. Gracias a ti. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Muchas gracias a ustedes. Mañana más. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Finalmente, parece que no habrá reunión entre el presidente palestino y el primer ministro israelí. Ayer les hablábamos de que no había tampoco ningún tipo de conversación, no estaba prevista con Siria. Esto era ayer, hoy ya sí. También les hablaremos como otra manera de ver la guerra de los 6 días en España. También hablaremos de descubrimientos de la época de la Shoah. Empezamos en Palestina e Israel. Según fuentes oficiales palestinas, la reunión entre el presidente palestino Mahmoud Abbas y el primer ministro israelí Ehud Olmert, prevista para hoy en Jericó, fue aplazada sine die a petición de la parte palestina y debido a desacuerdos en la agenda. El jefe negociador palestino, Saeb Erekat, manifestó que las dos partes no llegaron a un acuerdo en las reuniones preparatorias de la cita, en particular sobre la demanda palestina de que Israel transfiera los impuestos que retiene a la Autoridad Nacional Palestina desde hace meses. Las mismas fuentes también dijeron que Israel rechaza la posibilidad de acordar una tregua con las facciones palestinas en la Franja de Gaza y Cisjordania. Pues ya ven, no estaban ni siquiera de acuerdo de qué acuerdos iban a intentar hablar, así que era difícil esta reunión. Ambos dirigentes tenían previsto analizar varias cuestiones, entre ellas estaban los esfuerzos para lograr la liberación del soldado Shalit, que como recuerdan fue capturado por terroristas, está retenido en Gaza desde hace casi un año. El encuentro, también el portavoz del primer ministro, David Baker, explicó, fue aplazado indefinidamente a petición de los palestinos. Había un compromiso con Condoleezza Rice, la secretaria de Estado norteamericana, de reunirse una vez cada 15 días más o menos, o una vez por mes, pero lo cierto es que este compromiso se llegó hace varios meses y desde entonces no ha habido ninguna reunión. Ambos tienen dificultades en sus campos. Por un lado, Olmert se enfrenta, como lo han oído en muchas ocasiones, a uno de los momentos más difíciles de su mandato,
Y por otro lado, en Palestina prácticamente se habla de guerra civil o de que están al borde, por lo menos los enfrentamientos entre Fatah y Hamas continúan y son cada vez más violentos. Y bueno, pues será cuestión de ver si pueden reunirse en cualquier momento. El caso es que ayer les hablábamos además de otro tema que preocupa, son las relaciones con Siria. Ayer decíamos que bajo ningún concepto habría conversaciones con Siria, no era pensable, pero hoy parece que ya se puede llegar a pensar. En un comunicado de prensa emitido tras la reunión del gabinete israelí para asuntos políticos y de seguridad, el primer ministro Ehud Olmert dijo que su país está interesado en la paz con Siria, aunque advirtió que las malas interpretaciones pueden llevar a un deterioro de la situación de seguridad. El texto emitido por la oficina del primer ministro señala que el gabinete analiza la posibilidad de reanudar las negociaciones de paz con Siria y la situación en la frontera del norte del país, tanto con ese país como con el Líbano. La nota también abunda en que Israel trabaja en varios canales diplomáticos a fin de enviar un mensaje a Damasco y añade que el primer ministro israelí ha impuesto una completa censura sobre futuros detalles del encuentro. Desde luego que hay censura sobre los detalles, ya que no llega nada, pero bueno, por lo menos es un reconocimiento de que existe una leve posibilidad de seguir por la vía diplomática. De hecho, en el mismo camino va el que todavía es ministro de Defensa israelí, Amir Peretz, que abogó por agotar la vía diplomática para resolver el conflicto, aunque matizó que el ejército está preparado para una eventual guerra con el país vecino, dijo. El diálogo político con Damasco se encuentra supuestamente interrumpido desde el 99 y además, para echar más leña al fuego, a la situación que ya está bastante caldeada, los últimos días varios políticos sirios han hecho declaraciones que apuntan a que su país podría estar preparándose para una contienda. Esto ha sido negado oficialmente tanto por Siria como también en su momento por el primer ministro Ehud Olmert. Pero lo curioso es esto, que con Siria parece que no se sabe si se está hablando o no se está hablando. Sin embargo, recuerden que hace poco un enviado de Siria, Suleiman, fue a hablar a la Knesset acerca de los supuestos encuentros. En fin, como de costumbre, seguiremos esperando y veremos mañana en qué está. Bueno, cambiamos de tema. No cambiamos de tema, seguimos con el conflicto, en este caso palestino-israelí, pero visto desde la imparcialidad española. La versión digital del diario El País informó ayer de que más de 100 entidades e instituciones catalanas han suscrito un manifiesto contra la presencia de las tropas israelíes en los territorios palestinos de Cisjordania y Gaza. La presentación pública de este manifiesto se efectuó el 5 de junio, coincidiendo con el 40 aniversario de la guerra de 1967. Los firmantes del manifiesto aseguran que los 40 años de ocupación han extendido la guerra entre otros países de la zona y son una amenaza de paz para la región y en todo el mundo. Así que más o menos traducido vendría a ser que por culpa de la guerra de los 6 días, por culpa de haberse ganado por Israel, existen guerras en otros países de la zona. Este comunicado está promovido por 4 entidades catalanas, que son Aturem la Guerra, que viene a ser Paremos la Guerra, Comunidad Palestina de Cataluña, Fundación Pere Ardiaca, Xarxa d'Enllaç con Palestina y Sodepau, que es la versión catalana de la madrileña Sodepaz, creo que madrileña. Bueno, el manifiesto fue suscrito por más de 700 personalidades, 100 entidades e instituciones de Cataluña y, según pude leer en la versión digital del diario El País, firmada por Ferran Sales, estaría también incluido entre los firmantes el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat. Sin embargo, hemos podido saber que quien habría firmado sería el consejero de Ciudadanía y Participación, que es Joan Saura, que pertenece a Iniciativa per Catalunya. Bueno, seguimos, nos vamos a hablar de otros temas, nos vamos al pasado, que siempre sigue en el presente. Macabro descubrimiento. Una fosa común con los restos de unos 5.000 judíos ejecutados por los nazis durante la ocupación de Ucrania en la Segunda Guerra Mundial fue hallada en un poblado de la región de Odesa. Anatoly Ostrovsky, jefe del distrito, dijo a la radio Kruk de Odesa que la fosa fue descubierta durante unas obras para instalaciones del gas del poblado, donde durante la contienda mundial, según los habitantes locales, hubo 2 guetos para judíos ucranianos y moldavos. Según el diario digital Glass, el gran rabino de Odesa, Shlomo Bakst, anunció inmediatamente su intención de erigir un monumento en esa fosa común e incluirla en la lista de cementerios y lugares de entierro de judíos que llevan los rabinos de 40 países europeos. Una comisión creada por las autoridades ucranianas se comunicó inmediatamente con el archivo militar de Rusia, que confirmó que en ese lugar los ocupantes alemanes y rumanos crearon en el 41 un campo de concentración en el que fueron exterminados 4.772 judíos.
El informe fue recibido desde Moscú y señala que en la posguerra solo se consiguió identificar a 93 de esos miles de prisioneros judíos. Un habitante local, que en el 41 tenía apenas 16 años, relató a varios medios ucranianos que los nazis enterraron a los judíos del campo de concentración en trincheras antitanque, y dijo que hay como hasta 5 fosas comunes en esa misma localidad. Hasta este último descubrimiento solamente se había localizado una de las fosas, y bueno, ahí la comunidad judía de Odessa instaló en su momento una placa conmemorativa, y fue a principios de la pasada década. Y vamos a hablar de otro descubrimiento menos macabro, pero que también va muy ligado con un pasado doloroso. En el 2000, una familia judía que estaba limpiando un apartamento para entregárselo a nuevos dueños en Viena encontró unas 800 cajas cubiertas de polvo y decenas de gabinetes de madera llenos de 500.000 de documentos que detallan la vida de los judíos vieneses durante la era nazi. Parte de los documentos, que incluyen listas de deportación, documentos de emigración, cartas y fotografías, será presentada hoy en el Museo Memorial del Holocausto en Washington. Una exposición relacionada será inaugurada el mes próximo en Viena. Es una parte de un tesoro de documentos de la guerra y del Holocausto que están siendo dados a conocer al público por primera vez en estos años. Desde el 2002, la comunidad judía en Viena y el Memorial del Holocausto han estado colaborando para preservar el material en microfilms y para una colección más amplia que incluye más de 1,5 millones de documentos de Viena que están actualmente guardados en los archivos centrales de la historia del pueblo judío en Jerusalén. El descubrimiento incluye reportes, documentos financieros, archivos de tarjetas, libros, mapas, cartas, además, que en conjunto forman una historia de los últimos años de la comunidad judía vienesa, años durante los cuales se perpetró la Shoah, el Holocausto, y que son, desde luego, un testimonio espectacular para ver qué es lo que estaba sucediendo, cómo estaba sucediendo y cómo se estaba sufriendo. En fin, dejamos aquí esta primera parte del informativo. Vamos a hablar algo de cultura. Jorge, aunque esta noticia que acabamos de escuchar algo de cultura tiene, ¿verdad? Sí, bueno, aparte, mira, la definición de cultura, la gente lo suele confundir con la de arte, y no es cierto. Cultura es todo lo que hace a la vida cotidiana, la forma de ser, y nada más cultural que un archivo que refleja cómo era la vida cotidiana de una comunidad. Ah, mira. Oye, entonces, ¿tú que eres un rincón cultural o artístico? Yo más cultural, soy del pueblo más que del arte. Bueno, cuéntanos, ¿qué arte cultural traes o qué cultura artística? No, mira, aquí una cosa que sí es cultural, porque se está hablando de la construcción del Museo Judío en Moscú hace mucho tiempo. El máximo rabino de Rusia, Berl Lazar, ya se había quejado de que este proyecto ha sido largamente postergado, pero ahora parece que va más adelante, y uno de los impulsores justamente es el presidente ruso, Vladimir Putin, que prometió el martes pasado que va a contribuir con el salario de un mes para la construcción del museo. ¿Va a dar su mes? Un salario de su mes, que dado el nivel de vida en la ex Unión Soviética, ahora Rusia, pues debe ser bastante abultadito. Bueno, depende de quién. Claro, es que si se lo hubieran preguntado a Rajoy no sabía cuánto es. A Putin también eludió la cuestión. ¿A cuánto está la sinagoga? Le deberían preguntar. No, dicen, aquí se estima, según datos de los medios, la cifra es equivalente a unos 70.000 rublos, que serían unos $2.700, 2.000 y pico de euros, lo que me parece bastante poco para un dirigente ruso, pero eso será, digamos, sin pluses y sin nocturnidad y horas extras y esas cosas. Pero bueno, de todas maneras, ¿de su propio sueldo? De su propio sueldo, que va a donarlo, o sea que es algo bueno. Y esto es el Museo Judío Ruso, también llamado Museo de la Tolerancia, que, dice, las autoridades rusas activistas de derecha están alarmadas por el crecimiento de las tensiones raciales y étnicas en Rusia durante los últimos años. Decenas de personas han muerto o resultaron heridas en ataques racistas en toda Rusia, aunque ahora el racismo, más que tener una vertiente antisemita, es por el color, especialmente por los inmigrantes de las repúblicas ex-soviéticas que buscan empleo y que son los nuevos pobres de Rusia. Bueno, pasamos a otra que no tiene problemas económicos, que es Barbara Streisand,
que a pesar de que ya está en edad de jubilarse, pues ahora se ha decidido visitar el continente europeo. No olvidemos que solamente había visitado Europa, para cantar se supone, en Londres en 1994. Nunca más había actuado, se había dignado, y ahora está de gira. El 18 de junio estará en Zurich, en Suiza, y también va a quebrar un propio mito personal, porque va a ir a cantar en Alemania, sumándose a esta ola de gente que seguramente se habrían dicho en algún momento de su vida que nunca pisaría en Alemania, y que sí lo hará, y cantará con una orquesta de 58 instrumentos, que es una barbaridad. Y bueno, una parte de las ganancias se donan a organizaciones filantrópicas, a través de la Fundación Streisand. ¿No va a dar ella un mes de su trabajo? No sé, un mes de su trabajo sí que daría mucho más. Pero a mí no me gusta esto que has dicho de que está en edad de jubilarse. No, porque ha cumplido 65 años, digo. ¿No has visto el videoclip este que está de moda de los británicos, de estos unos viejitos que tocan... que cantan My Generation, ¿no? Exacto, bueno, pero son jubilados, ¿no? Sí. Yo creo que la jubilación es una edad excelente para empezar a hacer lo que uno quiere. Las cuerdas vocales no tienen edad de jubilación. Bueno, hay otras cosas que no están igual de tensas que las cuerdas, pero que todavía se puede hacer que funcionen. Vamos a temas culturales, como antes. Diana Wang nos recomienda que, aprovechando la Feria del Libro de Madrid, se acerquen a la caseta 338 de Editoriales Independientes Argentinas, donde hay 2 libros suyos que tienen que ver con el judaísmo: Los niños escondidos del Holocausto a Buenos Aires, y el otro que se llama Hijos de la Guerra, la segunda generación de sobrevivientes de la Shoah. Es una buena oportunidad para la gente que no conozca esos libros, ni a esta escritora, para que pasen por la Feria del Libro y encuentren este material. Y una última noticia que también tiene que ver con la Shoah y también tiene que ver con el mundo del espectáculo de alguna manera. Sabes que existe el archivo de películas judías Steven Spielberg, que es de donde salió el material documental con el que se completó la película de La lista de Schindler, o que se inició a raíz de eso. Bueno, en la Universidad Hebrea de Jerusalén han anunciado que han ampliado este archivo, y que hoy en día contiene más de 400 películas que pueden verse online. Y para eso ustedes pueden escribir la www. Y después Spielberg, como el apellido del director, spielbergfilmarchive.org.il, lo deletreo spielbergfilmarchive.org.il, y entre la selección pueden encontrar películas como The Price of Peace, una película sobre la guerra de los 6 días, ahora que justamente se celebran los 40 años. Pues nada, estas son las noticias que he traído hoy. Bueno, yo me he quedado muy impresionada por el sueldo de Putin. Puede que lo vaya a entregar entero, me parece. ¿Tú crees que Putin sabe cuánto cuesta un café en Rusia? ¿Tú sabes cuánto cuesta un café en Rusia? No sé, en Copex o en... En fin, muchas gracias, Jorge. Nos encontramos mañana. Hasta luego. Hasta luego. Me vengo ahora al rincón de Iguit. Iguit, ¿cómo estás? Bien, hablamos hoy de la República de Uruguay, que suministrará carne kosher para el consumo en China de 5.000 judíos. La empresa cárnica uruguaya Safe Food, instalada en Shanghái, se encargará del suministro. Las primeras 15 toneladas preparadas en Sudamérica tras el sacrificio kosher de los animales salían de Uruguay el 24 de mayo, según ha comentado el presidente de Safe Food. Señor Coronado Bergman, entre los consumidores de esta carne no solo están los judíos practicantes que viven en China, sino también numerosas familias de alto poder adquisitivo en aquel país oriental que se han manifestado interesadas en comer esa carne por las garantías sanitarias que les ofrece. Las medidas de la ley dietética judía es un lujo altamente valorado, ya que entre las leyes de la kashrut judía está la prohibición de hormonar al ganado e incluso la recomendación de alimentarlo con cereales.
Exportar a China carne kosher es complicado, ya que debe desplazarse desde Israel hasta Uruguay el rabino encargado de controlar y llevar a cabo el sacrificio de las reses. En Israel, el 90% de la carne que se consume procede de Uruguay y el restante 10% procede de Brasil y de Argentina. El rabino de la comunidad judía china, Shalom Greenberg, ha dicho que estos envíos de carne desde Uruguay son muy importantes para la comunidad judía, ya que ayuda mucho a elevar su calidad de vida entre los judíos de Pekín, Cantón, Shenzhen y Shanghái. Y hay una comunidad importante judía en, Parece que sí. En Shanghái, en fin. Pues, Igit, muchas gracias. Gracias a ti. Nos encontramos mañana. Muchas gracias a ustedes por su atención. Mañana más.